Defiendetufe.com, al servicio de la nueva evangelización, presenta al predicador católico Martín Zavala, ex ateo y ex testigo de Jehová, con una enseñanza que fortalecerá tu fe. Saludos hermanos, saludos hermanas. Es un placer estar contigo hoy compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con las enseñanzas de defensa a la fe y en esta ocasión será en la serie llamada Respuestas Católicas Inmediatas. En esta serie quiero darte enseñanzas, compartir la palabra de Dios para que tú y yo sepamos dar razones de nuestra fe. El problema de la secta sigue siendo uno de los grandes retos que tenemos que enfrentar y una de las formas es promoviendo una sana apologética, una correcta apologética donde no buscamos pelear, atacar, ofender ni ganar a alguien. No, lo que buscamos es que demos razones de nuestra fe, ya sea dialogando, conversando, debatiendo, platicando, pero siempre de una forma cristiana. Es bien importante que lo recuerdes. Muy bien hermanos, estaremos compartiendo entonces enseñanzas acerca de los ataques que nos hacen los hermanos protestantes y cómo tú y yo podemos dar razones acerca de nuestra fe, basados en la palabra de Dios, basados en la historia, basados en la lógica, basados en diferentes fundamentos que nosotros podemos usar. Así es que, gracias por acompañarme. Hoy estaremos respondiendo a uno de los clásicos ataques que nos siguen haciendo los hermanos protestantes. Seguramente has escuchado muchos sobre la Virgen María, sobre el Rosario en la Biblia, la Inquisición, el Papa, el 666 del Apocalipsis, el bautismo de los niños, y muchas otras cosas más. Hoy responderemos a una que se llama ¿por qué le llamamos nosotros Padre al sacerdote? Si hay algo que las sectas están de acuerdo es que casi todos ellos nos dicen que tú y yo estamos muy mal porque le llamamos así al sacerdote. Mormones, pentecostales, testigos de Jehová, sabatistas, luz del mundo, nazarenos, la roca, la puerta, Benecer, etc. Casi todos ellos nos dicen que nosotros estamos equivocados. Pues bien, vamos a dar razones de nuestra fe. Pero antes de dar la respuesta acerca de eso, primero quiero compartirte algo que nos dicen los obispos cuando estuvieron reunidos en Aparecida, en Brasil. El documento de Aparecida nos dice algo muy importante acerca de la apologética o defensa de la fe. Escúchalo muy bien, porque es importante antes de dar razones de nuestra fe, el por qué lo hacemos tú y yo. Escúchalo por favor. Nos dicen los obispos en el número 229. Hoy se hace necesario rehabilitar la auténtica apologética que hacían los padres de la iglesia como explicación de la fe. Nos dicen los obispos en Aparecida que hoy es necesario rehabilitar una auténtica apologética que sirva como explicación de la fe. La explicación de la fe tiene un sentido profundo en realidad. El origen, la etimología de esa palabra que comúnmente usamos, pero muchas veces no la profundizamos. Explicar. ¿Qué es explicar? Está formada de dos partes, un prefijo y la raíz de la palabra. Explicar. Viene de plica. Cuando las cartas antiguamente se enviaban a una persona, la forma de sellarlas era precisamente poniéndole un poco de cera. La plica era ahí, la cera se sellaba con el anillo y la forma que la gente conocía el contenido de la carta era quitando la plica, quitando el sello. De esa forma podían conocer el contenido. Cuando nosotros decimos explicar, o en este caso los obispos nos dicen explicar, lo que nos quieren decir es que profundicemos, que la apologética nos debe de servir para dar razones de nuestra fe, explicando mejor el contenido de aquello que tú y yo creemos. Pues muy bien hermanos, vamos a hacer eso, compartir nuestra fe. Hoy vamos a dar respuesta a eso, pero como es una sección de respuestas católicas inmediatas, la estaremos dividiendo en secciones. Hoy te compartiré la respuesta número 1 de 8. Así que mi hermano, bienvenido, no lo olvides, van a ser 8. La respuesta número 2, 3, 4, 5 y hasta la 8, búscalas en estas redes sociales, en Facebook, en YouTube y en otros medios que tenemos. Hoy te comparto la respuesta número 1. Bienvenido. Muy bien hermano, vamos entonces. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es leer de dónde sacaron todos los hermanos protestantes fundamentalistas que tú y yo estamos muy mal, porque según ellos la Biblia prohíbe llamarle padre al sacerdote. Escúchalo, vamos a leerlo en la Biblia. Todos sin excepción, mormones, pentecostales, sabatistas, testigos de Jehová, recuerda todas las sectas que hay hoy en día, que son más de 60,000 según los expertos, incluyendo los bautistas, nazarenos, iglesia de Fon, iglesia de Mita, que hoy se hacen llamar cristianos evangélicos, muchos de ellos, etcétera, usan la misma cita bíblica. Vamos a leerla.
Toma tu Biblia y el día de hoy estaremos, recuérdalo, leyendo, dando las respuestas con la Reina Valera, que es la Biblia que usan ellos, para que si no tengan ellos el pretexto, la idea de decir que estamos explicando con la Biblia nuestra. No, en todas las citas que estaré dando, notarás que es un poquito diferente el lenguaje, porque estaré leyendo las citas textualmente de la versión Reina Valera, que es la más común que usan nuestros hermanos separados. Vamos a la Biblia entonces. ¿De dónde sacaron esa idea ellos? Según, supuestamente basados en la palabra de Dios. Esto lo sacaron del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 8 al 10. Nos dice la palabra de Dios así. San Mateo, capítulo 23, versículo 8 al 10. Mas vosotros no querráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Palabra de Dios, te alabamos. Así que mi hermano, según los hermanitos protestantes, evangélicos, fundamentalistas y otras sectas, toman este pasaje de la Biblia para decirnos que tú y yo estamos mal. Ellos dicen, mira, tu misma Biblia y la mía dice que a nadie se le llame maestro ni padre. Así es que, tomándolo literalmente, ellos afirman tajantemente, contundentemente, desde hace muchos años, en revistas, en libros, en periódicos, en sitios de internet, en programas de radio y televisión, todo el mundo que no es católico, aparentemente muy convencidos, nos dicen que tú y yo estamos totalmente mal, que tenemos una venda en los ojos y que no hemos entendido la Biblia, porque ahí dice con mucha claridad que a nadie, según la Biblia, se le llame padre al sacerdote. Vamos a dar respuesta a eso, si te parece. Qué bueno que estás estudiando conmigo, compartiendo la palabra de Dios. Muy bien, antes de ir a la respuesta número 1, quiero decirte algo fundamental a la hora de entender la Biblia. Hay cosas esenciales que tenemos que aclarar, porque los hermanos protestantes, la razón de la confusión de muchos de ellos es porque los criterios de interpretación que usan son muy malos, o no tienen algunos de ellos ninguna base ni criterios. No todos, por supuesto, pero muchos de los que son fundamentalistas así actúan. ¿Cuál es el criterio que te quiero compartir? Muy bien, vamos a la Biblia. Este es uno de los criterios principales que tú y yo debemos de grabarnos siempre a la hora de leer la palabra de Dios. Nos dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Palabra de Dios. Así que mi hermano, si Dios es un Dios de orden y Dios no es Dios de confusión, sino de paz, una cosa tan sencilla que muchos olvidaron es que no puede haber desorden interno en la Biblia, no puede haber contradicción en la Biblia, ya que Dios es el autor principal de toda la Biblia. Te lo voy a decir de una manera más sencilla. Los hermanos protestantes, una cosa que olvidan, que es tan sencilla para ti y para mí, es que la Biblia no se puede contradecir a sí misma. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios no es Dios de contradicción y de desorden en sí mismo. Ya el Jesucristo mismo lo había dicho también, si recuerdas, todo reino dividido termina por destruirse. Asimismo, la palabra de Dios no puede estar en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué te lo digo esto? Nunca lo olvides, porque si ellos afirman una cosa, tiene que estar de acuerdo con la Biblia. La Biblia no se puede contradecir en sí misma. Si nosotros encontramos en la Biblia pasajes que afirman que sí se puede llamar padre, hay un problema, no para nosotros, para ellos, para todos aquellos que piensan que Dios prohíbe llamarle padre a cualquier persona. Así que no lo olvides nunca. Vamos a la respuesta 1 y ten presente eso siempre. Nunca la Biblia se va a contradecir a sí misma. Así que hermano, testigo de Jehová, pentecostal, mormón, hermano que no eres católico y estás viendo este video, toma tu Biblia, la Reina Valera. Vamos a leer la palabra de Dios. Tú acabas de afirmar, si no eres católico, que Dios prohíbe llamarle padre al sacerdote. Respuesta número 1. Falso. Así como lo escuchas. Falso, equivocación, error, mentira, desacertado. No, la Biblia no prohíbe llamarle a una persona padre, en ningún sentido. De hecho, vamos a la primera. Mira, en la Biblia, la respuesta 1 es que tú y yo vamos a profundizar un poquito en la palabra de Dios, en este caso en el Antiguo Testamento, para descubrir que sí se le puede llamar padre. Y si en la Biblia encontramos que uno y otro y otro y otro y otra persona, famosas, santas, líderes nuestros, líderes del pueblo de Israel, lo hicieron, quiere decir que Dios no lo prohíbe. Quiere decir que alguien está entendiendo mal la Biblia. Así es que escúchalo, búscalo en tu Biblia, por favor. Si es la Reina Valera, mejor. Si no eres católico, y si eres católico, búscala también. Vamos a la Biblia, hermano.
Número 1, Génesis 2:24. Escúchalo atentamente. Es la Biblia, estamos leyendo la Reina Valera y nos dice así: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Palabra de Dios. Así que mi hermano, la Biblia usa llamarle padre en el sentido humano. Es la respuesta número 1. En el sentido material, en el sentido carnal, en el sentido humano, la Biblia una y otra vez lo va a hacer. Estamos abriendo apenas la Biblia y en los primeros capítulos del libro del Génesis, que es palabra de Dios, escúchalo bien, palabra de Dios y que tú tienes en tus manos y la estás abriendo en este momento, dice la palabra de Dios, te lo repito, por lo tanto dejará el hombre a su padre, a su padre. Si la Biblia prohibiera llamarle padre, ¿por qué lo está poniendo aquí? Número 1. Número 2. Génesis 22:7. Ya no solo es la palabra de Dios en general, no. Ahora quiero leerte qué fue lo que dijo Isaac. En la Biblia, los grandes patriarcas fueron Abraham, Isaac y Jacob. Una y otra vez seguramente recordarás que dice el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Muy bien, hermano, pues vamos a ver qué dijo este hombre de Dios. Aquel hijo que iba a ser sacrificado por Abraham, aquel hijo que iba a ser ofrecido y que nos recuerda es tipo, símbolo de Jesucristo. Ese mismo hombre, mira lo que nos dice la palabra de Dios acerca del uso de de llamarle padre a una persona. Génesis 22:7. Nos dice así: después dijo Isaac a Abraham, su padre, Padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nota muy bien lo que le dice a Abraham, su padre, y después él mismo dice, Padre mío. Así que mi hermano, por un lado tenemos a los protestantes diciéndote que Dios prohíbe totalmente, Jesucristo totalmente llamarle padre a una persona. Y por otro lado tenemos aquí el segundo pasaje de la Biblia, claro, donde ahora un hombre de Dios, un hombre elegido por Dios, un hombre que iba a ser tipo, símbolo de Jesucristo, prefigurar a Jesucristo, llamándole padre en sentido humano a aquel que le dio la vida. Número 2, Isaac. Número 3, ahora no va a ser Isaac. Ahora vamos a leer algo acerca de Rebeca, que es la esposa de Isaac. Rebeca no solo es la esposa de Isaac, es la mujer que Dios eligió para Isaac. Eso es muy importante, no lo olvides. Y es la respuesta a la oración de Abraham que pide por una mujer buena para su hijo, una mujer de Dios para su hijo. Dios le responde enviándole a Rebeca. Pues mira lo que dice esa mujer de Dios según la Biblia. Génesis 27:6, dentro de la respuesta número 1. Como una y otra vez vamos a ver que en el Antiguo Testamento muchos lo hicieron, contrario a lo que afirman las sectas protestantes hoy en día. Génesis 27:6. Génesis 27:6. Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, mira, yo he oído a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ay, hermanito, número 3, respuesta número 3. Rebeca, mujer de Dios, elegida por Dios, entregada por Dios, usa de nuevo la palabra padre. Así que, hermano testigo de Jehová, traes tu Biblia en tu mano. Hermano adventista del séptimo día, hermano pentecostal, hermano asamblea de Dios, tú afirmas totalmente seguro, tajantemente, que Dios prohíbe que a nadie se le llame padre al sacerdote. Pero aquí estamos mirando que ya no fue solamente la Biblia al principio, que no solamente es Isaac, que ahora es Rebeca. Y es el número 3, que usan el llamarle padre a su progenitor. En este caso Rebeca le está diciendo a Jacob. Vamos a ver, número 4, respuesta número 4. No quedó ahí. Vamos ahora a escuchar a Jacob. ¿Te suena el nombre? ¿Lo recuerdas? Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. El hijo, aquel hombre del cual vendrán las 12 tribus de Israel, de donde viene el pueblo de Israel, de donde viene Jesucristo, aquellos que son las raíces de nuestra fe, del pueblo de Israel. ¿Cómo piensa? ¿Qué hace él en relación con el uso de la palabra padre? ¿Acaso pensará igual como muchas sectas hoy en día, de que está totalmente en contra de la palabra, usar eso y diferente? Vamos a escucharlo, búscalo. Ahora va a ser Génesis capítulo 32, versículo 9. Es la 4. Génesis 32, versículo 9. Escúchalo, por favor. Luego dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo
te haré bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 2 veces usa la palabra Padre. 2 veces en el mismo versículo. Y pongo ahí, dejé la palabra Jehová, porque recuerda que estoy usando en estos versículos la Biblia Reina Valera, que es la que usan los hermanos que hoy se hacen llamar cristianos, pero que son los mismos protestantes fundamentalistas de muchos años atrás, los mismos. Muy bien, hermano, pues 2 veces lo usa, en el sentido espiritual primero, llamando Padre a Abraham, pero nota cómo lo usa ahora la palabra también de nuevo en el sentido humano, físico, carnal, material. Le dice, Padre Isaac, Dios de mi padre, Padre Isaac. Así que, hermanito, a ver cómo vas a responder. No para pelear, no para atacar, no para ofender, sino porque muchos años has estado afirmando una y otra vez por diferentes medios de que la Biblia está en contra del uso de la palabra Padre. Y no es así. Esta es la 4ª cita bíblica en este momento, donde es otra persona. Ahora es Jacob, aquel que es fuerza de Dios, aquel que le dijo, no te soltaré hasta que no me des la bendición, fuerza de Dios. Ese hombre también usó la palabra Padre. 4, 5. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora vamos a leer el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 1 al 2. Éxodo 15, del 1 al 2. Y no va a ser Jacob, no va a ser Rebeca, no va a ser Isaac. Ahora va a ser Moisés, con todas las letras, así como lo escuchas, el líder del pueblo de Dios. ¿Qué hizo el líder del pueblo de Dios en cierto momento? Éxodo 15, versículo 1 al 2. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi hermano, mira, ahora otra vez de nuevo. Ahora es Moisés, el Dios de su Padre. Dice, el Dios de mi Padre. Sí, Moisés, el líder del pueblo de Israel, también usó la palabra Padre. Moisés también usó la palabra Padre. Por eso la idea de que las sectas han dicho por años es un desconocimiento total de la palabra de Dios. Tanto que dicen leer la palabra de Dios, tanto que cargaban la Biblia en la mano, y la Biblia misma que ellos usan dice que Moisés, no solo Moisés, el pueblo de Israel lo usaron. Y no solo lo usaron, no solo lo dijeron, lo cantaron, hermano. Sí, aquí dice al principio, recuérdalo, Éxodo 15, el 1 al 2, cantaron Moisés y los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Dios. ¿Te imaginas? Moisés, el líder del pueblo de Dios, cantando, llamándole Padre. Imagínate que los protestantes fundamentalistas de hoy en día, que están cerca de ti, cerca de tu casa o en el trabajo, que te dicen, oh, Dios prohíbe llamarle Padre al sacerdote, nunca hay que hacerlo. Imagínate que los enviáramos en una cápsula del tiempo hacia aquel momento, hacia aquel lugar. Y ellos llegan con la idea bien convencidos de que la palabra de Dios, el pueblo de Dios, por supuesto igual, nunca debe usar la palabra Padre. Y se encuentran en este momento y oyen al líder del pueblo de Dios, al elegido, al escogido, aquel que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, aquel que lo llevó por el desierto de la tierra prometida, cantando con su pueblo y usando la palabra mi Padre, en el sentido humano. ¿Qué hubieran hecho ellos? ¿Qué hubiera hecho un mormón, un pentecostal, un sabatista, un ebenezer, uno de la luz del mundo, un cristiano evangélico, uno del Im, Elohim, el Shaddai? Seguramente se hubieran enojado, le hubieran dicho, Moisés, no cantes eso, que ese pueblo, ¿por qué está usando esa palabra? Dios lo prohíbe. Estarían en contradicción total en contra de la palabra de Dios. Sí, hermano, exactamente. Cuando los hermanos protestantes fundamentalistas afirman de que nunca hay que llamarle Padre a nadie, incluyendo al sacerdote, están en contra de la Biblia, están en contra de Moisés, en contra de Isaac, en contra de Jacob, en contra de Rebeca, en contra de la palabra de Dios. Pero no queda ahí. Vamos a las 5. Dentro de la respuesta número 1, ¿cómo se le llamó Padre en el Antiguo Testamento? Ya no va a ser Moisés, ahora vamos a pasar al profeta. En la Biblia, los hombres de Dios, que son elegidos por Él para anunciar y denunciar, anunciar la buena nueva y denunciar el pecado, son los llamados profetas. Hay los llamados profetas mayores y menores. Entre los profetas mayores, uno de los más conocidos y el que tiene uno de los libros más extensos de la Biblia es el profeta Isaías. También conocido porque a través de su capítulo 53 podemos descubrir el famoso pasaje de la Biblia que habla del siervo doliente, la imagen de Jesucristo sufriendo en camino a la cruz. Pues bien, mira qué pasó con este profeta, Isaías.
Anótalo, léelo, subráyalo, escríbelo. Si no eres católico, léelo varias veces. Si te duele la cabeza, discúlpame, hermano, pero tienes que aceptar lo que dice la palabra de Dios. No hay por dónde. Tú dijiste firmemente, tajantemente, totalmente, de una pieza, dijiste así: Dios prohíbe llamarle padre a todo mundo. Pues bien, ahora escucha el profeta Isaías. Es capítulo 8, versículo 3 al 4. Y si eres católico, recuerda este pasaje, subráyelo, léelo, no te dejes engañar nunca por cosas tan simples de algunos que están leyendo la Biblia de una manera literal, fundamentalista. Isaías 8, del 3 al 4 nos dice: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco. Palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios de nuevo nos dice que Dios mismo le había dicho al profeta, y el profeta pues lo que hizo, y le dijo a esa mujer: antes de que el niño sepa decir Padre, 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 Padre mío, y le da el mensaje. ¿Qué pasó? Tenemos por un lado a los protestantes diciendo que Dios prohíbe llamarle padre, y ahora aquí el mismo profeta Isaías, de parte de Dios, le dice a esta mujer que va a llamarle padre, padre a una persona en el sentido humano. Número 6. Número 7. Dejamos un poco al profeta Isaías. Pasamos ahora a Salomón, el rey sabio Salomón. Sí, el rey sabio. Dentro de los reyes que hay en la Biblia, aquel único rey que le van a llamar el rey sabio será Salomón. ¿Qué hizo el rey sabio Salomón acerca del uso de esta expresión de llamarle padre a una persona? Búscalo en la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 24. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 24. Nos dice así: ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías morirá hoy. Palabra de Dios. Te repito, la parte clave de aquí, el rey sabio Salomón diciendo sobre el trono de David, mi padre, padre, usa la palabra, la expresión padre, y no se podía equivocar si era el rey sabio. Si cuando le preguntó a Dios qué quieres que te dé, el rey le dijo: yo quiero que me dé sabiduría, y le dio sabiduría, y es el famoso rey que se distingue por su sabiduría. Pues ese mismo rey sabio también usó la expresión y la palabra padre, contrario a lo que los protestantes han dicho por mucho tiempo y siguen repitiendo por falta de análisis acerca del sentido del uso de la palabra padre. Número 8 y último, ya no es el rey Salomón, sabio. Ahora miremos al rey David. Sí, al rey David, aquel famoso hombre de Dios que a pesar de sus caídas se levantó, aquel hombre que le respondió a Dios que sí, aquel hombre que fue uno de los grandes guerreros que ganó muchos territorios para el pueblo de Israel. Ese mismo hombre también pensaba como tú y como yo acerca del uso de esta palabra. Escúchalo atentamente. Nos dice, primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 10. Primera de Samuel 20, 10. Nos dice: dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me avisará si tu padre te responde ásperamente? Palabra de Dios. ¿Quién? Dice el rey David. ¿Quién me avisará? Si tu padre, padre. Sí, hermano, disculpa que te lo diga así, pero es muy clara la palabra de Dios. Muy clara. El rey David también habló en el sentido humano, natural, físico, carnal, acerca de que estaba correcto llamarle padre a su progenitor. Así que, hermano, es muy sencillo. Por un lado tenemos a la Biblia, tenemos a Isaac, tenemos a la esposa de Isaac, a Rebeca, tenemos a Jacob, de quien nacen las 12 tribus, los 12 hijos que dan origen a las 12 tribus de Israel. Tenemos a Moisés, tenemos al pueblo de Israel, tenemos al profeta Isaías, tenemos al rey sabio Salomón y tenemos al rey David usando la palabra padre. Y por otro lado tenemos a los mormones, a los pentecostales, a los sabatistas, a la luz del mundo, a los nazarenos, a las asambleas de Dios MI o pentecostales MI, a los pentecostales unitarios, a los testigos de Jehová y a todas las otras iglesitas que se autodenominan cristianos, que son evangélicos fundamentalistas, diciendo que Dios lo prohíbe. ¿A quién le vamos a hacer caso, hermano? A la palabra de Dios, que en el Antiguo Testamento uno y otro lo usaron sin ningún problema, o a las sectas que interpretan literalmente la Biblia confundiendo el sentido de por qué se dijo así. Por supuesto que vamos a hacer más caso a la palabra de Dios. Así que, mi hermano, me despido de ti en la respuesta número 1. La Biblia no lo prohíbe.
Ya miramos una y otra vez en el Antiguo Testamento diferentes personajes, hombres y mujeres de Dios, usando la palabra Padre. Hermano protestante, siento mucho que te hayas equivocado. Sé que muchos de ustedes buscan a Dios, sí, y muchos de ustedes tal vez digan, pero yo cambié de vida y me salvó y me liberó de las drogas y del alcohol. Sí, hermano, sí, pero no importa. Si tú buscas la verdad, no te puedes quedar allí. Yo también estuve un tiempo con los testigos de Jehová y no me quedé allí. ¿Cuál es la razón? Muy sencilla. Si tú y yo amamos a Dios, buscamos la verdad. Recuérdalo. Jesucristo dijo en San Juan 8:32, la verdad los hará libres. Así que mi hermano, si buscas ser un cristiano al 100%, pídele perdón a Dios. Date cuenta que has interpretado mal la Biblia. Tal vez no por culpa tuya. Te enseñaron mal. Sí, te enseñaron mal. Número 1, hermano, vuelve al camino de Dios pleno en la iglesia que él fundó, la iglesia católica. Hermano católico, para ti, conoce la fe, profundiza en la fe, aprende a defender la fe, da razones de tu fe sin pelear, sin atacar, sin ofender, sin condenar, sino anunciando y compartiendo la verdad de la palabra, para que esa verdad dulce a través del Espíritu Santo atraiga a la gente de regreso a la única iglesia que fundó Jesucristo, la iglesia católica. Hermano pastor evangélico, que no eres católico, te tengo que decir también a ti la verdad, unas palabras. Sí, esto está en la Biblia. Esto, hay dos cosas muy sencillas. O no las sabes y si no sabes por qué eres pastor, si no sabes tus pasajes de la Biblia y no se los has dado a tu congregación, donde Dios en el Antiguo Testamento, a través de sus hombres y mujeres, usó la palabra Padre. Una, no sabes de Biblia. Y dos, si lo sabes y no lo has dicho, es peor, hermano pastor. Estás engañando a la gente. Estás engañando a aquellos que dices pastorearás a Dios. Así que mi hermano, si eres un pastor, simplemente di la verdad. Explica esto con la Biblia. Enseña esto que está aquí. Te vas a dar cuenta que estás explicando mal la Biblia. Tampoco, tal vez, en cierto grado no tengas culpa si no lo sabías, pero ahora ya lo sabes. La Biblia, respuesta número 1, en el Antiguo Testamento es muy clara. Nunca se prohíbe llamarle padre a una persona en el sentido humano, material, físico, carnal. Al contrario, lo usaron una y otra vez. Profetas, líderes, hombres, mujeres, palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Sigan adelante, hermanos. Gracias por escuchar este mensaje, gracias por este video. Tu hermano en Cristo, Martín Zavala. Y recuérdalo, es la respuesta número 1. Hoy solamente tienes que buscar la respuesta 2, 3, así hasta llegar al número 8. ¿Por qué le llamamos Padre al sacerdote? Búscanos por ahí si quieres conocer las otras respuestas. Mañana mismo aquí en Facebook, Martín Zavala Predicador. En Facebook puedes buscarnos en YouTube también ahí. Y búscanos en otras redes sociales. Sigue adelante, mantente firme, lucha por conocer, vivir, celebrar, compartir y defender tu fe para ser un auténtico cristiano. Que Dios te bendiga.